Bueno, muchas gracias, gracias a todos por participar de este evento. Y en realidad eh, es todo un compromiso porque detrás de estos proyectos hay gente que trabaja de las distintas instituciones y sobre todo gente en el campo, es decir, que uno está tratando de contar una experiencia que ha sido compartida por este, pobladores locales, por técnicos, investigadores, por gestores, por gente colegas y compañeros de trabajo, en este caso de Fundación Humedales, de Wetland, y también de otros países que hemos tenido la posibilidad de compartir experiencias y llevar estas miradas y estas pruebas que se hicieron de recuperación, de restauración. Así que bueno, todo un compromiso para tratar de en 15 minutos mostrar cuáles fueron nuestros resultados. En principio, el proyecto nace de un reclamo. Es un reclamo que nos hace gente que pertenece a un Huarpe, un pueblo originario, y que se autodenominan laguneros. Y eso fue muy fuerte, porque uno que trabaja en humedales y que hay un pueblo que se diga lagunero, en realidad es un tema fuerte a nivel cultural. Y sobre todo porque su cultura lagunera se ve modificada debido a que sus lagunas, sus humedales se degradaron en el tiempo. Entonces este reclamo fue tomado ya por la década del 90 y se empezó a trabajar en principio en declarar sitio Ramsar parte de ese sector llamado Lagunas de Guanacache, que ya vamos a ver bien dónde se ubican, pero en realidad el sitio Ramsar fue muy interesante la declaración del sitio porque cuando lo volamos al sitio para ver el mapa no había agua. Entonces nos decían los gestores, los decisores que trabajaban en las oficinas centrales en la nación, nos decían, ¿cómo vamos a presentar un sitio Ramsar si no tiene agua? Y digo, sí, en realidad no tiene agua, pero sí está en la mentalidad del pueblo, los pobladores locales, que existen esas lagunas, que el agua pasa, no se queda por distintas razones, y que tenemos la necesidad de recuperarla. Entonces fue un desafío declarar el sitio Ramsar allá en la fines del 90, de la década del 90, de 1999, se declara otra particularidad que fue declarado con dos provincias, con San Juan y Mendoza, o sea que era de dos jurisdicciones, y después se suma San Luis y Parques Nacionales, con lo cual tenemos un sitio de 1.000.000 de hectáreas gestionado por 4 jurisdicciones. Eso fue interesante. Bien, y en el 2010, Fundación Humedales, nos juntamos alguna vez con Daniel Blanco, que ya nos conocíamos gracias a aves migratorias y todas estas cuestiones que nos gustan, y los humedales, y empezamos a diseñar un proyecto, y a través de Fundación Humedales se consiguió financiamiento para empezar a trabajar en el sitio. La próxima, por favor. Bueno, Guanacache se encuentra en la provincia de Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes. Este, tiene la particularidad que está en un bioma de monte, es decir, estamos en lo que se da a llamar la diagonal árida argentina, con suelos arenosos, vegetación xerófila, y lo interesante es que acá llueven 200 milímetros anuales en época estival. Es decir, con eso tenemos que ver cómo funcionan y cómo se desarrollan los humedales en este sector tan árido. La próxima, por favor. Bien, este sistema se alimenta gracias a agua de deshielo que viene de la cordillera a través de distintas cuencas de 3 provincias, aproximadamente 800 kilómetros de distancia, desde la primer cuenca allá en La Rioja, después San Juan y Mendoza, y se descarga toda esta irrigación, se descarga sobre un monte donde se forman distintos tipos de humedales, tipo bañados, ciénagos, pastizales inundados, lagunas salinas, salobres, dulces, y se extiende alrededor de 200 kilómetros en el límite entre 3 provincias, San Luis, San Juan y Mendoza. Es decir que estos humedales antiguamente lo que hacían era desdibujar los límites interprovinciales.
Ahí es donde está enclavado el sitio Ramsar. Ahí vemos una foto de la laguna que actualmente se encuentra degradada. El problema básicamente es que en todas estas cuencas que ustedes están viendo, se han desarrollado ciudades, los famosos oasis de las distintas provincias. Y el 100% del agua que baja de la cordillera es usada para uso industrial, riego, urbano, doméstico, pero en Mendoza fundamentalmente las cuencas desembocan en las fincas para regar cepas para el vino. Entonces, nosotros tener que lidiar con esta situación del vino tan rico que genera Mendoza y San Juan, imagínense que estamos en una situación bastante compleja para poder que nos mande un poco de agua, en lugar de transformarla todo en vino, transformémosla en servicios ecosistémicos en nuestros humedales. Pero bueno, nos llevamos muy bien con ese sector. Las lagunas comienzan en un proceso de secamiento por falta de agua y se empiezan a degradar sus suelos. Básicamente lo que se ve en la foto son suelos degradados, pérdida de cobertura vegetal y rupturas de suelo. El agua discurre por barrancas, formaciones de cárcava, y lo que hace el agua es pasar de largo y quedar en el colector final, que es el desaguadero, y no queda en el lugar. La próxima, por favor. Bien, los problemas de los humedales en realidad comparte lo que le pasa a la mayoría de los humedales en todo el mundo, y acá en particular en Guanacache hay una sinergia de una serie de problemas ambientales que hacen que se degraden las lagunas. Pero en realidad nosotros ponemos el foco en este proyecto en la degradación por erosión, es decir, la pérdida de suelo, la pérdida de posibilidad de contener, que el contenedor esté rajado, esté roto, y que el agua llegue y se pierde, ese es el principal problema. Bueno, además de las especies invasoras, de las sequías prolongadas, canalización, embanques por obras viales, todos esos problemas que entre todos se van potenciando unos a otros. Pero en realidad, el proyecto trata de encarar la erosión. Pasamos a la próxima, por favor. La erosión retrocedente es una erosión hídrica en realidad, que nace por un suelo que está flaco, que está débil, que ha perdido sus características por pérdida de vegetación, básicamente, por mucho tiempo de estar desecado, eso serían fondos de laguna, y cualquier senderito de animal, cuando cae una lluvia o viene algún curso de agua superficial, se convierte en un sector de erosión. Es decir, el agua empieza a llevarse el suelo de ese sendero, se va profundizando y va aguas arriba, llevándose, abriendo barrancas y llevándose aguas abajo el sedimento, con lo cual en un tiempo determinado se forman barrancas hasta de 15 metros de profundidad, que es lo que se ve ahí. En alguna de esas fotos hay personas que caminan, que son pobladores, que nos muestran cómo eso antes era una laguna, un bañado, un ciénago, y esa barranca lo está desaguando, como se ve ahí. Pasamos a la próxima. Las acciones que se proponen justamente es minimizar la erosión, minimizar la erosión retrocedente, y tratar de levantar los niveles de base de esas barrancas, de esas cárcavas, con distintas obras para poder recuperar esos suelos, para que el agua realmente quede en los suelos de esos antiguos humedales. El objetivo fue recuperar estas lagunas junto con la gente, con participación de los pobladores, y para eso se hicieron una serie de talleres, reuniones, talleres en los últimos 8 o 9 años, imagínense reuniones en el campo, en los lugares, no se imaginen talleres en aulas o en salones, sino en el campo. Íbamos a los sitios, la gente nos mostraba dónde estaban los problemas, cuáles eran las barrancas principales que se llevaban el agua, y de esa manera empezamos a diseñar, junto con la gente, los distintos tipos de intervenciones que se necesitaban para poder retener el agua más tiempo en el sistema. Sí, pasamos a la próxima. Bien, entonces se empezaron a diseñar obras tratando de imitar un poco lo que hacían los viejos y antiguos pobladores, que hacían pie de gallos y metían ramas en estas barrancas que se estaban formando en forma incipiente, de manera que el agua se quedara más tiempo en el lugar y no se perdiera, y que sobre todo no se llevara el suelo.
Entonces, con esos aprendizajes en el campo, con la gente, decíamos, tenemos que ponerle un freno a la barranca, es decir, cuando viene el agua, ya sea del río o de lluvia, tenemos que ponerle un freno, una trampa para atrapar esa agua, que quede más tiempo en el sistema, y que además pueda atrapar sedimento para poder recuperar los suelos perdidos que se ven en esa fotografía. Así que bueno, las pruebas que se hicieron fue con máquina retroexcavadora, por el tamaño de las barrancas, se hace un terraplén, un tapón, una sud, y se lo reviste con membrana geotextil, que es lo que se ve ahí. Esto para que la membrana no se debe, o sea, la membrana lo que hace es que no se nos debe el material. Eso después se rellena con mantillo, es decir, con suelo fértil de ahí de la zona, y se lo deja a esperas de la lluvia. Entonces, cuando llueve, el agua discurre sobre las barrancas, cae desde las laterales, se junta sedimento, y cuando llega la obra, queda el agua atrapada y se empieza a juntar sedimento. Y en la fotografía de la derecha ustedes ven ya las obras funcionando con un par de años de funcionamiento, y ven cómo también se recupera la vegetación, como el agua empieza a cumplir sus funciones y se empiezan a generar estos servicios ecosistémicos que todo el mundo habla, que hablamos y queremos verlo realmente funcionando en el campo. Sí, la próxima. Bien, en el lugar, el sitio Ramsar, ese es el mapa del sitio Ramsar, se hicieron aproximadamente 23 obras de restauración, es decir, hemos 23 barrancas de ese tipo que veíamos recién. Eso corresponde al 5% aproximadamente del territorio de lo que es el sitio Ramsar, y estamos calculando que están en proceso de recuperación unas 1000 hectáreas de humedales. En recuperación, ¿por qué? Porque esto como una operación, uno se va a operar y al otro día ya no está listo para utilizarlo el miembro operado. Tiene que esperar, restaurarlo, hasta que ya el hueso se suelda bien y podemos seguir funcionando. Con los humedales pasa lo mismo, cuando estamos restaurando, no podemos esperar que el año siguiente ya esté funcionando. Entonces tenemos que tener un tiempo de espera de monitoreo y seguimiento, de control y mantenimiento de obra, para ver cómo funciona cada uno de estos sectores intervenidos. La próxima, por favor. Bueno, con estos monitoreos que uno va haciendo después de cada evento de lluvia, se hace el cálculo de agua acumulada, distintas partes del equipo, ingenieros, hidráulicas que trabajan con este proyecto, hacen todos sus cálculos de agua acumulada. Tenemos pluviómetros puestos en el campo para el monitoreo, para ver cuánta lluvia entró, se calcula el sedimento acumulado. Y bueno, como aprendizaje, en principio, algo que no esperábamos, porque cuando empezó el proyecto la idea es llenar estos humedales con las aguas de los ríos, pero sin embargo, al cortarse los ríos en los últimos 10 años, tuvimos que aprender a aprovechar el agua de lluvia. Es decir, que todos estos sistemas están llenados actualmente con agua de lluvia. Se acumulan después de cada evento, poner 40, 50 milímetros, puede haber unos 100 milímetros acumulados en un año, en un buen año, se pueden acumular en esta cantidad de horas 4 hectómetros cúbicos de agua. Esto, para que se dé una idea, son 2.500 piletas olímpicas con agua. Esa agua se acumula por una lluvia que ocurre 1 o 2 días en el año, y suele dar esa agua en el sector hasta el año siguiente. Es decir, que de alguna manera, en estos últimos años se han recuperado estos servicios ecosistémicos, en principio porque tenemos agua en el desierto, tenemos agua de lluvia, agua que no está contaminada, agua dulce, que se mantiene en estos reservorios, y los animales domésticos que se crían en el sector tienen abrevaderos. Lo mismo para la fauna silvestre, obviamente. Se recuperan pasturas naturales, la flora nativa, y bueno, y con esto se ven beneficiados unas 300 familias que son parte de estas últimas generaciones, que es muy interesante porque estamos trabajando con los abuelos que conocieron las lagunas y pescaban, con los padres de familia
que cuando eran chicos algunos se acuerdan de las lagunas, y con los chicos jóvenes que no saben lo que son las lagunas, solo se acuerdan algunos cuentos que le contaba el abuelo. Entonces hoy estamos de alguna manera no solo recuperando los servicios ecosistémicos y la biodiversidad y el funcionamiento de un ecosistema como un humedal, sino también cultura. Es decir, que la gente vuelva a ser lagunero, que vuelva a sentirse hombre de laguna y no hombre del desierto. La próxima, por favor. Bueno, finalmente, mirando esta foto, uno reflexiona y decir, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar acá en el 2010 y cómo estamos hoy? En realidad eso nos da cierto empuje. Viendo esto, imagínense cuando uno lo ve en el campo, digo, pareciera que hay posibilidades de recuperar. Cuando hablamos de recuperación de humedales con la gente, empezamos a leer y empezamos a aprender de lo que es la restauración ecológica y empezamos a aplicar todas estas técnicas de la ecología de la restauración, pero en realidad lo veíamos todo en libros. Entonces llevar esto al campo y tener estos resultados evidentemente nos da la pauta de que el ecosistema responde. El ambiente responde cuando uno interactúa, cuando uno interviene y cuando uno maneja una de sus variables, en este caso la presencia del agua en el sistema. Lo otro como reflexión sería que la gente del lugar, cuando uno va, imagínense la primera foto reunido con la gente, y acá había lagunas hace 20 años. Imagínense decirles, bueno, vamos a recuperar las lagunas y ustedes en 10 años pueden tener agua. Imagínense el compromiso, ¿cómo decir algo así? Entonces empecemos a probar a ver qué se puede hacer. Y de repente veíamos que las primeras pruebas que hacíamos y llovía y funcionaba y se juntaba agua y la gente se entusiasmaba, veíamos que la gente se va apropiando del proyecto en la medida que encontramos resultados a corto plazo. Y sabemos que estos proyectos de restauración son a muy largo plazo, pero tenemos que tirarnos algunas migas al principio del proyecto, como para entusiasmarnos no solamente nosotros como equipo de trabajo, sino también los usuarios reales. Es decir, ver, aunque sea obras chicas, pruebas, donde podamos ver que realmente se puede recuperar. Entonces, mostrando esto del 100 por el 5% de la experiencia, imagínense todo lo que podemos hacer si llegamos a replicar esto acá en la zona o en otros sectores similares que eran de recuperación de estos humedales. Así que bueno, muchas gracias y bueno, esperaremos las preguntas.